¿Cómo somos originalmente? Originalmente el cuerpo humano o conciencia de la vida por nacer en su plano abstracto es perfecto hasta el momento de la fecundación y por lo tanto limpio de alteraciones. O sea que fundamentalmente el cuerpo humano es equilibrado. Está equipado con las tres cualidades básicas de energía, inteligencia y afectividad al mismo y adecuado nivel. Es la armonía de las proporciones entre las diversas partes del cuerpo. Sus formas son naturales, sin estridencias ni exageradas angulosidades anatómicas. El movimiento del cuerpo en estas condiciones es elástico, flexible, fluido, suave, gracioso y económico, por lo que refleja calma, serenidad, equilibrio y bienestar, y su contacto es agradable, cálido y amoroso. También podemos expresarlo diciendo que su detrás y delante se complementan perfectamente. Es un cuerpo con todo su potencial real de sustancias, de energía, voluntad, inteligencia y amor-felicidad, y por lo tanto libre de conflictos. Es la naturaleza dentro de la naturaleza. Es la armonía del universo expresada mediante el cuerpo humano. Es el más preciado tesoro encarnado, obligado a vivir en salud, amor y felicidad. Como dice Antonio Blay, condenado a ser feliz. Expresándolo simplemente, es un cuerpo con la anatomía normal. ¿Cómo llegamos a la vida exterior? Afortunadamente o desdichadamente desequilibrados, presuponiendo que todo lo no resuelto anteriormente se desliza hacia la concepción de una nueva vida. Todo dependerá del camino experimental que cada uno haya escogido de antemano. Dado que cada individuo puede llegar portador de una herencia traumática transmitida por sus padres en el transcurso de su estancia en el vientre materno, estas primeras heridas intrauterinas se sumarán a las heridas que vaya acumulando a lo largo de su vida. Los futuros padres, en el momento de aparejarse y engendrar un embrión humano, pueden unirse sin saberlo al círculo pernicioso de padres heridos, que hieren a sus hijos y estos a la vez a los suyos, en una noria imparable y traumática. El embrión en desarrollo recibirá negativamente todas las situaciones no deseables que vivan sus padres, creándose siempre un vacío o desconexión de afectividad entre ellos y también con el ser en crecimiento. Amor es la palabra capital para el ser humano. La falta o la insuficiencia de amor dejarán al germen en desarrollo más o menos privado del elemento vital para su crecimiento y funcionamiento, primeramente en su época intrauterina y luego en su vivencia exterior después de nacer. La doctora Louise Hay nos recuerda la canción de los Beatles, "Lo único que necesitas es amor", y dice: "Considero que la mayoría de las personas necesitan aprender a quererse de nuevo a sí mismas para sanarse a sí mismos". Pongamos un ejemplo esclarecedor. Un recién nacido que no ha sido suficientemente mecido por su madre en los primeros meses de su vida, padecerá inconscientemente de esa falta primaria de afectividad. Todo su cuerpecito sufrirá de este trascendente incumplimiento, que es precisamente donde se halla la necesidad. Esta deficiencia de amor no solo quedará impresa en su cerebro, todos sus músculos, vísceras y sistemas se impregnarán de esta fuerte insatisfacción. Resultado: neurosis, transformándose en una tensión muscular. Los músculos recuerdan las privaciones y necesidades afectivas, exactamente igual que el cerebro. Está actualmente reconocido por muchos científicos que el cerebro es una colosal glándula inmunológica que se enciende y funciona con el amor, la esperanza y la alegría. Llamamos a esto memoria muscular. La teoría de las evidencias musculares se apoyan en 5 sencillos razonamientos.
1. El origen de las anormalidades corporales, deformaciones, es muy antiguo, tan antiguo como la misma vida exterior del ser humano, incluso desde el momento de su engendramiento. 2. Las posturas inadecuadas no vienen dadas por la indolencia o el abandono del sujeto, son impuestas por contracciones musculares cimentadas. 3. El factor más determinante del desorden físico, psíquico y espiritual que domina la vida de las personas es la carencia primaria de auténtica afectividad de los padres. 4. Unas piernas en forma de X, un codo con hiperextensión, una cintura muy hundida, una cabeza con una inclinación lateral, unos dedos del pie en garra, una mandíbula apretada, unos pies con el arco muy alto o muy bajo, unos hombros cerrados hacia adelante, un cuerpo muy delgado o muy grueso, una cara estrecha, una barbilla casi inexistente, una cadera más alta, unas rodillas hiperextendidas y un largo etcétera de deformaciones aceptadas como normales son el lenguaje del cuerpo, que expresa con toda claridad los conflictos inconscientes almacenados en sus contraídos músculos. Es la denuncia más tangible de todo el desorden somato-psíquico del cuerpo y el desencadenamiento de toda la escala de vicios y las diversas alteraciones del organismo que denominamos enfermedad. Cada deformación corporal se manifiesta en otras posturas y movimientos de índole equivalente, en un extenso e ignorado campo de compensaciones corporales. Desgraciadamente a estas compensaciones se las llama erróneamente flexibilidad. ¿Y después qué pasa? ¿Cómo seguimos? El ser humano puede vivir o malvivir 5 períodos, todos ellos importantes, y relacionados cronológicamente y que son ciclos vitales de la existencia humana, que empiezan con la concepción, siguen con el nacimiento y se acaban con la muerte. Un encadenado vivencial en el que el primer ciclo, concepción, postconcepción, animación, prenacimiento, nacimiento, infancia, nos prepara para el segundo, adolescencia, y el segundo para el tercero, pubertad, y así sucesivamente, madurez hasta el último, recta final hasta la muerte. Estas etapas de formación son muy importantes, tanto en sus respectivos trayectos como en sus transferencias al siguiente. Un ciclo bien resuelto dará la posibilidad de vivir completamente en positivo el ciclo que le sigue y este bien completado el subsiguiente, en una sucesión de auténticas etapas de desarrollo y evolución vital. El primer ciclo, el de la concepción-nacimiento, comienza en el momento que la pareja se fusiona y engendra una nueva semilla humana, alargándose aproximadamente hasta los 5 años de vida exterior. Gabriel Roth lo describe así: este primer periodo es el más importante ya que establece unos buenos cimientos al templo en edificación, y el papel educador es privilegio de la madre, educando con su cuerpo y actitudes, transmitiendo a su hijo sensibilidad, instinto, amor, afecto, dando al nuevo ser en desarrollo el camino hacia la propia afirmación y estima. Descuidar, por el motivo que sea esta obligación sagrada, o el exceso de atención y mimo a su hijo, malograrán la elaboración y crecimiento del instinto, la confianza y la valoración personal de su vástago, piedra fundamental de su futura personalidad, fomentando además un mañana con dificultades para estar a solas. La carencia de madre puede ser un trauma atroz para algunos y leve para otros. Todo depende del grado de privación que haya padecido. La última pregunta debería ser: ¿cómo debemos proceder? Todo, absolutamente todo lo negativo que vive y por lo tanto sufre el ser humano desde el mismo instante de su fecundación, se deposita en sus músculos por medio de contracciones de autodefensa. Estas crispaciones musculares se alojan inevitablemente en la musculatura posterior del cuerpo, por la sencilla razón de ser la musculatura primigenia del embrión humano
que se desarrolla conservando y recordando las formas del pez, de los anfibios y de los primeros mamíferos. El potentísimo entramado muscular que nos une de la cabeza a los pies por detrás contiene todo nuestro pasado ancestral. Venimos de las profundidades del mar, que es nuestro prehistórico pasado, y por tanto somos herederos y portadores de una espina y musculatura dorsal, con la misma fisiología evolucionada de las serpientes y de los lagartos. De origen, toda esta malla muscular ubicada en la parte de atrás de nuestro cuerpo, y repetimos deliberadamente que nos ata por detrás desde la base del cráneo a la punta de los dedos de los pies, es potente, desmesuradamente potente. Esta potencia dorsal, que podemos llamar propia, y que es de naturaleza evolutiva, incrementa su poderío sin parar, nutriéndose progresivamente y sin reposo, con cada esfuerzo que hacemos, con cada golpe que recibimos, con cada disgusto que padecemos. Cada agresión, cada injusticia y cada contrariedad alimentarán la fuerza propia de nuestra espalda. Con cada privación de afecto, estima, amor, con cada obligación impuesta, con cada miedo nutrido y mantenido, con cada actitud firme, no exteriorizada, con cada hábito y rutina que nos tiene atrapados en su encantamiento, con cada estrés en acumulación, con cada represión, sexualidad, risa, bostezo, desperezo, con cada actitud altiva, rígida, fanática, con cada menosprecio soportado o con cada preocupación innecesaria, todo de manera inconsciente se instalará mediante contracciones musculares en nuestro cuello, en nuestros hombros, en nuestra espalda, en nuestras corvas, en nuestros pies, atrapando el cuerpo entero, cerrándolo, aprisionándolo. Si llegamos a ver claro que el paso por la vida debe caminar hacia la felicidad y no hacia el sufrimiento, hay que actuar de inmediato para reorganizar nuestro castigado cuerpo, recomponiendo sus formas, devolviéndole paso a paso sus formas naturales, que no son otras que las del buen funcionamiento, del bienestar, de la felicidad y de la plenitud. Una actitud responsable, franca, abierta, honesta y decidida, alejada de recetas fáciles acerca del pensamiento positivo y el trabajo corporal adecuado, devolverán forzosamente la salud, el amor y la felicidad, caminando hacia la ausencia máxima de conflictos. Definiremos algunas palabras valiosas. Actitud. El conformismo es una actitud pasiva. La aceptación, en cambio, es una actitud a la vez comprensiva y activa. Es decir, igual hay una aceptación hasta el fondo como una respuesta a la situación desde el fondo. Amor. El amor no se puede explicar, sí puede sentirse. El amor no conoce distinciones. El amor es la realidad única, total. Es la mente la que pone las condiciones. Lo contrario del amor son el miedo y el odio, los cuales cierran la mente. La base del odio está en el miedo y tiene el sentido de exclusión. La zona afectiva está en el centro del pecho. No hay que confundirla con la zona emotiva, la cual se encuentra un poco más arriba. Amen el amor y por extensión a los demás. Andróginas. La profunda espiritualidad no entiende de diferencias sexuales, porque en ella no existen elementos de uno y otro sexo. Ambos polos están en perfecto equilibrio. Vuestros antiguos profetas y maestros espirituales como Jesús, Buda, etc., más que célibes, eran seres que vibraban en una frecuencia equilibrada y sostenida. Su yin y su yang estaban perfectamente compensados, de manera que la sexualidad no les interesaba, porque en ellos no existía conflicto ni tensión. No era algo que tuvieran necesidad de sublimar ni reprimir, simplemente no les interesaba porque conocían la perfecta serenidad. Conciencia. La luz en sí. Las cosas de las que soy consciente, las domino. Las cosas de las que no soy consciente, me dominan.
Conciencia quiere decir darse cuenta. En la medida en que uno es consciente, comienza a responsabilizarse y su posibilidad real de cambiar. Darse cuenta es poder soltar los aspectos falsos y descubrir los auténticos. Para darse cuenta se trata de mirar y experimentar. Punto de lucidez. Energía. De la energía derivan todos los procesos vitales, sea en el mismo nivel vital, sea en el psicológico, la voluntad, el impulso de vivir, la capacidad combativa, todas son expresiones del aspecto directo de la energía. La verdadera energía es invisible. No hay que confundir agresividad con energía. La agresividad es una reacción ante un estímulo que está en o surge de la mente. No se trata de agredir, violencia no, energía sí. Agresividad no, combatividad sí. Puedes estar en paz en medio de la combatividad y de la energía. Tú eres tú y tu ser es paz. Lo que expresa combatividad o energía es el cuerpo. A la vez, si tú estás atento a ti, tú eres paz. La voluntad es la energía que somos capaces de aplicar conscientemente. Esta energía debe estar al servicio de lo que veo y siento. Por ello es muy importante ver claro. Imaginar. La imaginación activa nuestros dones naturales, las cosas que hacemos bien y de forma natural. La imaginación es el plano en el que nos convertimos en la estrella de nuestra propia obra, tomando en serio la tarea de hacer algo especial en nuestra vida. La imaginación es la fuerza que atrae nuestras energías físicas, emocionales y mentales hacia la armonía dinámica, proporcionando alas al alma. Cuando la vida imaginativa es rica y generosa, uno está en contacto vital con los ritmos y los mensajes del cuerpo, el corazón y la mente. Inconsciencia. Zona oscura de la mente. El inconsciente actúa cada vez que te sucede algo desagradable que tú no quieres vivir, o cada vez que te dicen algo desagradable que tú no querrías oír. Es todo lo que está retenido por un proceso de censura. Inteligencia. De la inteligencia se deriva todo lo que sean modelos de conocimiento, desde la percepción de los sentidos, el proceso de relacionar ideas, datos, de juzgar, de intuir, de abstraerse, o sea, toda la gama de conocimientos son derivaciones del principio de inteligencia. Es arriesgado creer que algo es valioso para nosotros solo si lo comprendemos. Muchas veces comprendemos a posteriori. Es necesario vivir la inteligencia, no el pensamiento de la inteligencia. Yo puedo tener mucha cultura, que quiere decir mucha información, y esto no es inteligencia. La inteligencia es la capacidad de ver por uno mismo y comprender. Intuir. La intuición es saber sin pensar. No supone análisis, ni comparación, ni juicio, ni deducción, ni lógica. Aprendamos a respetar nuestros instintos, nuestras primeras reacciones, y demos lugar a que la intuición actúe y se desarrolle. Mirar. Es la manera de actualizar la inteligencia. Mirar con ganas de comprender con interés. Ver nunca engaña. Lo que sí engaña es interpretar lo que se ve. Si miramos, llegamos a la evidencia. Mirar el sentir, mirar el no sentir, sin usar la mente, solo mirar. Observar. Observar desde la mente es una falsa observación que separa el sujeto del objeto. Hay que observar desde el fondo. La observación con interés es la que de por sí implica la actitud de descubrir. Observar no es algo que haga la mente. El observar es un acto simple de la inteligencia a través de la mente. Distingamos entre acto de inteligencia y proceso de la mente. El procesar siempre se hace a partir de datos conocidos, ya existentes, antiguos. Creatividad y liberación son lo contrario a procesos mentales. Pensar
es manejar datos, es tejer, procesar. No hay que confundir pensar con estar atento. Si cuando estoy atento pienso, entonces estoy atento hacia lo que pienso. Muchos seres humanos, en lugar de vivir la vida, la piensan, en lugar de sentir emociones, las analizan, y en lugar de apasionarse con sus pasiones, las reprimen, porque temen que no se correspondan con sus ideologías. Pensar y vivir no son acciones equivalentes, e incluso pueden llegar a ser contradicción. Sentir. Es tan accesible la visión como el sentir. Si en vez de estar atentos a la mente y a nuestra visión mental, estuviésemos atentos todo el día a lo que sentimos, veríamos el sentir sin esfuerzo, como ahora vivimos el ver y el conocer. Soma, cuerpo. Somático, perteneciente al cuerpo como un todo. Somatología, ciencia que estudia el cuerpo humano, su constitución, desarrollo y funcionamiento fisiológico. ¿Has pensado alguna vez detenidamente en la parte delantera y en la parte trasera de tu cuerpo? ¿Has meditado sobre las peculiaridades de cada una de estas mitades de tu cuerpo? Si haces una raya imaginaria de perfil a lo largo de tu cuerpo, este quedará dividido en dos mitades, una frontal y otra dorsal. Ahora ponte ante un espejo y sigue con la mirada la topografía de la parte delantera de tu cuerpo, lentamente, dejando que tus ojos se pasen por la cara, los hombros y los brazos, el pecho, la barriga, las piernas y los pies. Repite este recorrido con atención. Seguramente te darás cuenta de que conoces bastante bien tus facciones, o la forma de tus hombros y brazos, el volumen de tu barriga, la línea de tus caderas o la longitud de tus piernas. Posiblemente algunas partes de tu anatomía te gustan y otras te disgustan. Es posible que de las manos estés satisfecho, pero no tanto de la papada, o de la celulitis instalada alrededor de los muslos, o de la dimensión y la caída de tu barriga. Si dejas de mirarte en el espejo y continúas mirando la parte delantera de tu cuerpo directamente, verás que también es fácil efectuar un paseo visual por la superficie de tu piel, repitiendo el recorrido realizado antes, exceptuando solo la frente, los ojos y la boca. De este viaje corporal por la fachada de tu cuerpo puedes sacar la conclusión de haber visitado lugares que ya conoces perfectamente por el hecho de tenerlos siempre ante tus ojos. Una parte delantera que está siempre presente y a la vista. Ahora intenta hacer lo mismo con la otra mitad, con la parte de atrás de tu cuerpo. Deja que tus ojos hagan un recorrido por tu espalda, la cintura, las nalgas, los muslos y las pantorrillas. Esto seguramente es más difícil o casi imposible. Estás diciendo que esto es intrascendente y una pérdida de tiempo, quizás. Para algunos, los de actitud cerrada, quizás sí, pero para los abiertos, esto será una revelación. De todo esto podemos sacar dos conclusiones. Una, que el cuerpo humano está formado por una parte delantera y una parte trasera. La de delante la vemos fácil y la de detrás no. La parte de atrás del cuerpo es un lugar desconocido, inaccesible. Es un espacio bastante ignorado de nuestra persona y está situado fuera de nuestras posibilidades de percepción visual y táctil. A este lugar escondido de nuestro cuerpo lo denominamos espalda y es una verdadera caja de sorpresas. ¿Qué se esconde y se guarda en este detrás silencioso que tantas preocupaciones genera, que tantas incomodidades nos da, que incluso nos pone enfermos? Lo que ocurre es que este detrás misterioso está cargado de todo, está repleto de esfuerzos, depresiones, angustias, trabajo, recelos, sospechas, desconfianzas, ira, frustraciones, ansiedad, rabia, desánimos, amenazas, miedos, decepciones e inseguridades. Y es el lugar más secreto y más alejado de nuestra conciencia. La ignorancia que tenemos de esta zona corporal y sus molestias
nos hace pensar y creer que somos débiles y que ahí nos falta fuerza. Pues todo lo contrario. Esta parte de mi cuerpo, esta mitad invisible que forma parte de mí, que está siempre conmigo, que me sigue día y noche, que no se aparta nunca de mí, desde la concepción hasta la muerte, no es ni débil ni floja, tampoco es blanda, ni frágil, ni laxa. Al contrario, es fuerte, fortísima, demasiado fuerte. Tiene exceso de fuerza y de tensión. Para corroborar esto solo hay que saber que nuestro detrás está formado por infinidad de músculos de gran calidad, formando una red muscular muy potente. Esta red muscular nos ata por detrás desde el occipucio, base del cráneo, hasta los pies. Todos los músculos de la parte de atrás del cuerpo trabajan siempre a la vez, conectados unos con otros, solidarios como si fuesen un solo músculo. Son largos y están colocados longitudinalmente, formando una cadena poliarticulada. Esta cadena asistida por el diafragma y por el psoas, dos músculos muy lordosantes que atraen la columna lumbar hacia adelante y con acciones de flexores laterales y rotadores, regulan todos nuestros movimientos, por pequeños que sean. El diafragma, músculo de la respiración, tiene además la vocación de lordosante. Sus pilares atraen arriba y hacia adelante la segunda, por la izquierda y la segunda y tercera por la derecha, vértebras lumbares, sobre las cuales se insertan, ayudando al hundimiento lumbar, hiperlordosis lumbar. Por su posición anatómica fronteriza entre el torso y el abdomen, respiración y digestión, hace las funciones de esfínter a ras de cardias, traccionando rítmicamente. Cualquier movimiento que hacemos, tanto si estamos de pie y quietos, caminando, sentados o levantando un brazo, es realizado infatigablemente por esta cadena muscular que nace en la base del cráneo, occipucio, baja por la espalda, por la cintura, por los glúteos, por detrás de los muslos, de las rodillas, de las piernas, por debajo de los talones, las plantas y hasta las puntas de los dedos de los pies. Es una red muscular que nos ata y que comprime nuestro cuerpo. La zona anatómica fronteriza entre el torso y el abdomen hace las funciones de esfínter a ras de cardias, traccionando rítmicamente sobre el esófago y activando la digestión. Su descenso potente faculta la defecación. También tiene influencia sobre el sistema linfático y venoso. El psoas se reparte con el diafragma sus inserciones desde la 12ª vértebra dorsal hasta la 5ª vértebra lumbar, estirando hacia adelante y abajo el segmento lumbar y por lo tanto con tendencias lordóticas favoreciendo el hundimiento lumbar, hiperlordosis lumbar. En esta cadena muscular en contracción constante y sobrada de fuerza, lo que nos deforma el cuerpo y nos pone enfermos. Si aún tienes dudas sobre estas aseveraciones o tienes una actitud escéptica hacia ellas, haz la prueba siguiente con tu cuerpo, siguiendo las indicaciones. Siéntate en el suelo con las piernas estiradas y los pies juntos y planos contra la pared. Con los brazos caídos, deja las manos en el suelo, con las palmas hacia arriba. Sencillamente pon el cuerpo en el suelo en ángulo recto. En esta posición, ¿tocan los músculos en el suelo? ¿Y las nalgas? ¿Has formado un ángulo recto? ¿Están juntos los tobillos y los dedos gordos de los pies? ¿Están en contacto suave los interiores de las pantorrillas, las rodillas y los músculos? ¿No te caes hacia atrás? ¿Estás tranquilo, respirando profundamente y sin interrumpir el ciclo respiratorio? ¿Tiemblas? ¿Sudas? ¿No tienes ningún dolor ni incomodidad? ¿Mantienes la mirada horizontal hacia adelante sin replegar la nuca? Puestos así, obligándonos a alargar la columna hacia arriba por la coronilla fontanela, seguro que la respiración se corta, las piernas se tuercen y se encogen,
Las rodillas giran hacia adentro y los tobillos y los pies se separan. La barbilla se dirige hacia arriba, la cabeza tira hacia atrás y se aprietan las mandíbulas. La incomodidad es insoportable. Los pies planos, las piernas en X, zancajosas, o en paréntesis, patizambas, los hombros echados hacia adelante, las espaldas con cifosis o escoliosis, una pierna más corta, los juanetes, etc., son parte de las deformaciones del cuerpo humano causadas por el exceso de tensión en nuestra parte trasera. Las deformaciones de las articulaciones de los tobillos, de las rodillas, de los dedos, etc., son consecuencia de esta prepotencia de la parte de atrás. El estreñimiento, las migrañas, el asma, la flebitis, los problemas de la vista y de la boca, el vértigo, los nervios, las palpitaciones, la obesidad, la fatiga, la sinusitis, los resfriados crónicos, etc., son el efecto de este detrás sobrado de fuerza, que altera todos los sistemas del cuerpo. ¿Cómo puede ser que el origen de nuestros males corporales y psíquicos sea nuestra parte de atrás y no la de adelante? ¿Qué tiene que ver el hígado enfermo con los músculos de la espalda? ¿Qué conexión tiene la facilidad de engordar con las contracciones musculares de la parte de atrás del cuerpo? ¿Qué explicación tiene el dolor de riñones en relación con el exceso de potencia del dorso corporal? Desgraciadamente, se cree que si se tienen dolores cervicales o lumbares es por falta de tono muscular, o sea por debilidad de los músculos sometidos al esfuerzo cotidiano. También se cree que si se tiene barriga y celulitis que invade la cintura y los músculos es por herencia o por debilidad de los tejidos correspondientes. Y si nos dicen que somos nerviosos y que nos alteramos con facilidad, creemos que es por el estrés que sufrimos con el exceso de trabajo y por los problemas cotidianos familiares y sociales que nos rodean. Todo esto son verdades a medias. La primera evidencia es que venimos al mundo con una anormalidad de herencia milenaria. Del proceso evolutivo nos ha quedado una columna vertebral gobernada y codificada por un ensamblado muscular que trabaja como un solo músculo. No hay más que mirar cualquier libro de anatomía. La segunda realidad es que los músculos de adelante están en desigualdad en cantidad, calidad y colocación. El delante muscular es pobre, individualista y desorganizado. La misma antiquísima medicina china sitúa la fuerza positiva yang en la zona trasera del cuerpo y la negativa yin en la zona delantera, buscando siempre su equilibrio, armonía. Mírate al espejo otra vez y primeramente fíjate en los cortes, interrupciones en el cuello, bajo la barba, después en el estómago, bajo las costillas, también en el pubis, bajo la barriga, y finalmente sobre las rodillas, rótulas. Estas zonas discontinuas, aisladas una de otras y totalmente desconectadas, están regidas en la parte más alta del tronco por el gran pectoral y más abajo por los rectos abdominales y por último en los muslos por los cuádriceps. Se trata pues de tres grupos musculares individuales y autónomos, colocados oblicua y longitudinalmente. Su inferioridad contrasta con la parte de atrás poderosa, continua, organizada y cohesionada. La certeza inevitable de este desconcierto es que los músculos de detrás mandan más que los de delante, imponiendo su supremacía. La derivación fatal es que los primeros se mantendrán encogidos crónicamente, mientras que los otros, inhibidos, quedarán blandos y débiles. El cuerpo resultará desequilibrado en este proceso de tira y afloja desigual, pero mecánicamente indispensable. Para que el cuerpo funcione armónicamente, unos músculos tienen que ceder cuando otros se contraen y viceversa. Este juego de palancas, para ser eficaz, necesita que los músculos que intervienen estén de acuerdo, es decir, que sean solidarios unos con otros,
que justo en el momento en que los de un grupo se alargan, los otros antagonistas se encojan. Si esta sucesión no se produce así, se da un divorcio muscular. El espinazo, bautizado también como árbol de la vida o vara de la vida por los tibetanos, o el pilar head por los sacerdotes egipcios, es una bella y audaz obra arquitectural superior, si cabe, a las maravillas químicas, hidráulicas, mecánicas, neumáticas y eléctricas de nuestro cuerpo. Una tubería flexible, compuesta por 24 vértebras móviles entre sí en todas las direcciones del espacio, capaz de soportar un peso de 250 kilos, conservando su elasticidad. Está formada por un largo tallo óseo resistente y flexible, compuesta por un total de 33 anillos o vértebras superpuestos y dividida en 5 zonas o territorios de arriba a abajo. La zona cervical, que corresponde al cuello, con 7 vértebras. La zona dorsal, situada detrás del pecho, con 12. La zona lumbar o de la cintura, con 5. La zona sacra, relacionada con la pelvis y formada por 5 vértebras soldadas entre sí, hueso sacro, y finalmente la zona del coxis, formada por 4 vértebras rudimentarias, atrofiadas y soldadas entre sí. Rabadilla o remate de la columna vertebral, reminiscencia de una remota cola o rabo. En relación al cuerpo humano y su refinada adquisición bípeda, el espinazo está formado estructuralmente por 3 espacios cúbicos apilados verticalmente, con ligeros desplazamientos hacia adelante del primero y del tercero, región lordótica del cuello cervical y región lordótica de la cintura o lumbar, y hacia atrás del segundo, región sifótica o convexa de la espalda o dorsal. Esta serie de 33 anillos vertebrales, 24 de ellos con movilidad y 9 fijos, constituye el canal, conducto o tubo raquídeo que encierra y protege la médula espinal, elemento central de conducción y nutrición de los nervios raquídeos o sistema nervioso autónomo que se vale de 2 componentes, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Los nervios del sistema simpático que corren a lo largo de la columna constituyen el circuito de acción involuntaria, acelerando el pulso, estimulando la respiración y la secreción de adrenalina, preparándose para la actividad física, inhibiendo al mismo tiempo las funciones excretoras, digestivas y otras. El sistema parasimpático, cuya función parece antagónica, pero que es complementaria del simpático, engloba los nervios neurogástricos, que también discurren a lo largo de la columna, regulan la digestión, disminuyen el ritmo cardíaco y favorecen las actividades excretorias y el sueño. Estos subsistemas, simpático y parasimpático, son contrarios pero se complementan. El simpático estimula la actividad física y mental y predispone a la persona a salir al exterior y proteger el interior. El parasimpático calma el cuerpo y la mente y estimula las funciones básicas, predisponiendo a la persona al aislamiento exterior. La columna vertebral tiene, fisiológicamente, una conformación no rectilínea y está subtendida o mantenida por la musculatura espinal, que podemos llamar estática y a la vez suspende nuestras vísceras. La hipertónica musculatura espinal y sus encadenamientos solidarios, egoístas y autócratas, con la colaboración desinteresada de los lordosantes, diafragma y psoas, se autoencogen persistentemente, acercando los extremos de la columna y alterando la sinuosidad vertebral. De esta contracción mantenida sufren las vértebras que se aproximan peligrosamente unas a otras, doblando la columna vertebral, chafando los discos intervertebrales y exagerando sus curvas. Las vértebras apretadas en exceso por los músculos presionan los delicados discos que sirven de cojín, amortiguadores, del principal soporte óseo del cuerpo, pinzamientos, hernias discales,
traumatismos, deformaciones, retracciones y también las sensibles raíces del sistema nervioso central que regula todo el organismo. A la alteración de la senda suave de la espina dorsal se añaden recuerdos inscritos en el período prenatal por su contacto con las paredes del útero y los movimientos de la madre. Tensiones primarias y actuales se suman, aumentando la desigualdad de estas fuerzas. ¿Podemos creer en la laxitud de algunas espaldas? A excepción de las deformaciones congénitas y de las mutilaciones, la brutal compresión se sitúa en los lugares más complicados, como son los 4 huecos lordóticos del cuerpo, en el cuello, cervicales, en la cintura, lumbares, en las rodillas, poplitea, y en los tobillos, aquilea. La concavidad exagerada de la cintura nos hace sufrir de dolor de riñones, y su calado obliga a salir al vientre, con la secuela del calamitoso estreñimiento. Con la curvatura exagerada del cuello sufriremos de dolores cervicales, dolores de cabeza y migrañas crónicas, con la consiguiente formación de la papada, deteriorándose inevitablemente los órganos de la vista, del oído y de la boca. Las rodillas hipoextendidas, hoyo marcado o hiperextendidas echadas hacia atrás harán que las rótulas giren hacia adentro. Las rodillas mirarán como si fuesen viscas, deformando las piernas en forma zancajosa o en forma patizamba, alterando fatalmente el movimiento de bisagra de los tobillos, y al mismo tiempo los pies se harán planos, o mejor dicho, abatidos, o en arco, terminando con la deformación del dedo gordo, juanetes. Todo un derrumbamiento de alteraciones mecánicas que van desde arriba hasta abajo. Entonces descubrimos que tenemos una pierna más corta o un hombro más alto, que nos cansamos mucho y fácilmente, o que la piel se vuelve reseca y escamosa. Evidentemente sufrimos todas estas restricciones y deformaciones, pero no sabemos examinarlas.